día, hermanos. Les saludo con la paz del Señor a todos. Es un privilegio estar aquí, poder abrir la palabra, estudiar, meditar la palabra y que el Señor pueda ungirme, así como estuvo orando el hermano Benito, para que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones. Esa palabra pueda transformar nuestras vidas. Es la palabra la que tiene el poder. Amén. Una vez más, Señor, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de abrir y la libertad de abrir tu palabra, leerla, estudiarla, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos. Que seas tú, Señor, tu Espíritu, que se pueda mover libremente, Señor, para que pueda haber transformación en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con Gálatas, capítulo 4. Continuamos la carta de Gálatas. Capítulo 4, hoy nos toca la porción del versículo 8 al versículo 20. ¿Se escucha bien en el fondo, hermano? Amén. Gracias. Hermanos, esta es una carta particular donde el apóstol Pablo está haciendo una fuerte defensa, ¿verdad? Como hemos estudiado del Evangelio. Y en muchas porciones de la palabra, el apóstol habla, podríamos decir, teológicamente. Él empieza a explicar algunos aspectos de la ley, pero en otros aspectos, él empieza a hablar de cosas que están sucediendo en la iglesia. Deja un poco la enseñanza y le escribe a ellos de la situación particular que ellos estaban pasando. Y yo me quiero concentrar y empezar con el versículo 19, ¿verdad? Que es el versículo, personalmente creo, clave en esta porción de la palabra. Gálatas capítulo 4, vamos a leer el 8 al 20, pero quiero empezar con el versículo 19 y de ahí hilar la idea central y de ahí empezar a entrar en la palabra. El versículo 19 dice: hijitos míos, Pablo a la iglesia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, acá vemos dos aspectos en este versículo. Primero, que Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuándo fue la primera vez que él sufrió dolores de parto? Cuando él fue y evangelizó y los hermanos creyeron la palabra. Ahí fue el primer sufrimiento, el primer, digamos, dolor de parto. Pero hermanos, la salvación, la justificación también tiene otro aspecto, que es la santificación, que es la madurez del creyente. Muchas veces nosotros nos quedamos con ese primer aspecto, que es obviamente importantísimo, porque ahí nacemos todos. Pero el apóstol Pablo no se quedó solamente ahí, el Señor no se quedó solamente ahí. El Señor nos quiere mostrar por su palabra que puso dentro de la iglesia hermanos que se preocupan no solamente de evangelizar, amén, no solamente de llevar la palabra, amén, que es fundamental, sino también puso dentro de la iglesia hermanos, siervos, que se ocupen y que se preocupen de la madurez del creyente, de la formación del creyente, de la formación de Cristo en cada creyente. Muchos de nosotros, la gran mayoría de los que estamos acá, ya somos creyentes. Pero en muchos o en algunos de nosotros, la formación de Cristo, el carácter de Cristo todavía está en un proceso. Eso es en todo. Pero en algunos está en un proceso todavía muy lento. Entonces Pablo está viendo en esta iglesia, en Galacia, en estas iglesias, porque es
una carta circular a varias iglesias, que ellos estaban otra vez retrocediendo, no para perder la salvación, sino ellos estaban retrocediendo en el proceso de santificación, de madurez, de formación. Entonces el Señor vuelve a usar al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo les pueda mostrar a ellos lo que es la formación de Cristo en el creyente. Hermanos, fuimos llamados por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, somos salvos, pero ahí no termina nuestra vida cristiana, ahí empieza. Ahora estamos en ese proceso de conocer, de madurar y de que Cristo cada vez más se vaya formando en nosotros. Y acá se puede ver el corazón, en esta porción de la palabra se puede ver el corazón del apóstol Pablo. Es un corazón que sufre por las ovejas, sufre por el rebaño. Y el Señor puso dentro de la iglesia hermanos, siervos que se preocupan y que sufren por la condición del rebaño, por las ovejas. Pero para llegar a esa condición vamos a ver dos aspectos. Los hermanos que el Señor puso, podríamos decir, en el liderazgo, en la delantera, podríamos decir esos mentores que a veces son necesarios. También podríamos decir esos padres, ¿verdad? En un lugar donde el Señor puso para que podamos, o estos hermanos puedan llevarnos a la madurez. Pero también está el otro grupo, los hermanos que todavía están, digamos, caminando lentamente en ese proceso de santificación. El Señor quiere que todos, o la gran mayoría de nosotros, podamos estar en ese grupo que ayudemos a otro hermano a madurar. No necesariamente tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser un líder, sino tiene que ser un siervo totalmente o en gran proceso quebrantado por el Señor. Hermano, el quebrantamiento es algo que todos los creyentes vamos a pasar, o que estamos pasando. Entonces Pablo, se ve el corazón del apóstol Pablo, corazón sufrido, y vamos a ver ahora algunas, antes de entrar, pequeñas características de cómo tiene que ser el corazón o el carácter de ese hermano que va a liderar, de ese hermano que va a tener que ayudarnos a madurar. Porque cuanto más maduros somos, hermanos, menos problemas vamos a tener dentro de la iglesia, menos problemas vamos a tener en nuestra vida diaria. Va a haber tribulaciones y más vamos a estar dispuestos a servir al Señor con todo nuestro ser. La madurez nos lleva a eso. Nosotros podemos ver algunas características del apóstol Pablo en Hechos, por ejemplo. No hace falta que busquemos, hermano, Hechos capítulo 20, versículo 31, que dice, cuando Pablo se está retirando, se está yendo de esa iglesia, dice que por 3 años, de día y de noche, ¿cuál era la actitud del apóstol Pablo? Con lágrimas, no he dejado de amonestar, de animar a cada uno de vosotros, dice. ¿Cuál era la característica? Con lágrimas, con un corazón entregado. Lo mismo vemos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice que con angustia del corazón escribí con muchas lágrimas, para que no se sepan cuánto les amo. Había una situación difícil ahí en Corinto, muy parecida a la iglesia en Galacia. Estos hermanos en Galacia, y muchas veces nosotros nos podemos sentir identificados con estos hermanos, había mucha inmadurez todavía. Pablo a la iglesia de Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, dice: fuimos entre vosotros tiernos, como una madre
entre vosotros. Fuimos tiernos, amorosos, pero también fuimos como esos padres que animábamos y consolábamos. Entonces ahí vamos viendo el corazón del apóstol Pablo. Hermano, es importante que nosotros podamos entender las características de lo que es una persona que el Señor pone en la delantera o nos pone a veces enfrente nuestro para que esa persona pueda ser un mentor, una ayuda. Y ahora sí quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. El contexto es: los falsos maestros se habían introducido y el apóstol Pablo tenía que corregir la falsa enseñanza de ellos. Pero Pablo le dice a Timoteo: esta va a ser tu actitud, o esta va a ser la actitud de los siervos del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 dice: porque el siervo del Señor, hermanos, cuando hablamos de siervo, entramos todos los creyentes. Pero acá podemos ver siervo en un sentido de liderazgo, que llevan la delantera, que están ayudando a otros hermanos. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso es peleador. Sino amable para con todos, apto para enseñar. Debe ser sufrido. Debe ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, ven, hermano, las características de un siervo, un esclavo del Señor: manso, humilde, tranquilo, sufrido. Hermano, si no estás o no estamos dispuestos a sufrir, el Señor difícilmente te puede usar en su obra. Difícil. Nosotros fuimos llamados no para ser felices, fuimos llamados para servir al Señor. Fuimos llamados para eso. A algunos nos cuesta un poco más que a otros. No significa que busquemos ser sufridos, no, pero tener una actitud y saber que en este camino de servicio va a haber sufrimiento. Por eso Pablo le dice: tiene que ser sufrido. No puede ser tan quisquilloso, no puede enojarse por cualquier cosa. Tiene que aprender a sufrir. Y yo le voy a enseñar a sufrir, dice el Señor, por medio de tribulaciones, para que aprenda a tratar con amor a mis ovejas, dice el Señor. Porque mis ovejas, dice el Señor, tienen que aprender a madurar. No puede ser. Entonces yo tengo que preparar hombres, siervos, quebrantados, que tengan un carácter aprobado para poder llevar a la iglesia en amor y en unidad y en verdad. No es fácil. Por eso el Señor, personalmente creo yo, a los hermanos que están un poquito más en la delantera, a veces los presiona, los atribula un poco más, para que ellos puedan o podamos ser ejemplos de la ley. Buena obra, el que anhela obispado, buena obra de ser. Amén. Pero ahí vienen las características. Debe ser así, 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 así. O si no, va a traer pelea, división, carnalidad dentro del pueblo. Entonces acá vemos una persona que el Señor usó, que el Señor llamó, que el Señor la quebrantó, como el apóstol Pablo, para poder volver a sufrir. Porque cualquiera de nosotros, hermanos, en nuestro estado natural, si veíamos el comportamiento que tenían estos hermanos de Galacia, automáticamente nos mandamos mudar y buscamos otra iglesia o buscamos otro grupo. No,
están cansando demasiado, son demasiados. ¿Se acuerdan? Gálatas, insensatos. Ya está. ¿Cuántas veces le debo volver a explicar el Evangelio? Pero Pablo ahí estaba otra vez. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Voy a volver a sufrir hasta que Cristo sea formado. Esa palabra formar viene de metamorfosis. Es un cambio interno. Hasta que sean como Cristo. Yo voy a sufrir. Voy a estar ahí hasta que ustedes sean como Cristo. Pero para que Pablo pudo haber llegado a ese nivel de madurez, el Señor tuvo que tratar fuertemente con el apóstol Pablo. Esa es la característica que deben tener los ciegos. Pero estaban las personas que también son siervos, que están volviendo al Señor, que se convirtieron al Señor. Pero el problema es que siendo hijos, como ya hemos visto toda esta semana, muchas veces somos libres, hemos dejado de ser esclavos, pero muchas veces queremos volver a esclavizarnos. Queremos volver al mundo. Queremos volver a nuestros antiguos pecados. Como creyentes. Ese es el gran problema que muchos creyentes tenemos. Entonces, introduciéndonos con esta pequeña introducción, vamos al versículo 7 del capítulo 4 para entender. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hermanos, ya no somos esclavos, somos hijos. Todo lo que ya se explicó. Y acá empieza, voy a leer del versículo 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Se convirtieron. Hay un siervo quebrantado, peleando por ellos, sufriendo por ellos, llorando por ellos. Y miren lo que le dice Pablo, la narrativa de la situación de ellos. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ellos no estaban, hermano, para que se pueda entender, ellos no estaban esclavizados a la ley. Ellos servían a otros dioses que no son dioses. Estos son griegos, podríamos decir, ¿verdad? No son gentiles, no son judíos. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, el apóstol está diciendo, ustedes antes eran esclavos de esos supuestos dioses que no son dioses, y ahora quieren volver a ser esclavos, pero ya no de esos dioses, sino de la ley. ¿Qué pasó con ustedes? Ustedes ya saben lo que es ser esclavos. Ustedes eran esclavos y fueron libertados, y ahora son hijos. Pero ¿qué pasó? Quieren volver otra vez a ser esclavos. Quieren volver otra vez a esos débiles y pobres rudimentos. Los rudimentos son elementos, lo inicial, lo primero. O sea, quieren volver otra vez a lo primero, a la base, a lo de antes. ¿Cómo puede ser? Ustedes no entienden. A los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Y cómo sabemos que es judaizante, que es la ley? Porque el versículo 10 nos dice eso. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esa palabra guardáis es están observando, la observancia de la ley. Están queriendo guardar días, están queriendo guardar meses, o sea, están queriendo cumplir otra vez la ley.
Me temo, viene en el corazón de Pablo, de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Esa palabra haya trabajado en el griego me llamó mucho la atención, es copiao, que significa trabajar hasta que uno se agota, trabajar hasta quedar extremadamente cansado. O sea, Pablo trabajó, hermano. Pablo se esforzó por predicarles el Evangelio. Y Pablo está viendo, ¿se escucha? Pablo se está viendo que la iglesia está volviendo a retroceder. Cristianos, no es que están perdiendo la salvación, están queriendo confiar en la ley para poder continuar la vida cristiana. Cuando Pablo les explicó claramente el Evangelio y les dijo que la salvación y la santificación en el capítulo 3 es por fe, es solamente viendo y creyendo y conociendo al Señor Jesús. Me temo que estoy trabajando en vano. Y no solamente estoy trabajando arduamente en vano. Yo no quiero trabajar en vano. Pablo eso usa varias veces, usa en Filipenses, usa en Tesalonicenses. Me temo, tengo miedo, tengo temor de que tanto he trabajado por ustedes en vano. Porque después de haberle predicado claramente el Evangelio, ¿cómo es que quieren volver a esclavizarse? ¿Cómo es que quieren volver otra vez a la ley? Es el contexto ahí. Y en nosotros una pequeña aplicación es, después que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Señor y como Salvador, nos ha librado de tantas cosas, a veces queremos volver a esclavizarnos en pecados, en situaciones, en nuestros trabajos, en nosotros mismos. Y volvemos a esclavizarnos y volvemos a dejar al Señor de lado. Es importante, hermano, entender esto porque muchos de nosotros hemos pasado crisis, y me incluyo, en donde pensamos, porque no hay una claridad de la palabra, de que podemos perder la salvación. Hermano, una vez que somos hijos para siempre. El problema es que muchos o algunos pueden no llegar a ser hijos. Lo que pasa con nosotros los hijos es que puede ser que no avancemos y que retrocedamos en nuestra vida espiritual. Pero no vamos a perder la salvación, porque la salvación depende del Señor. Él ya hizo la obra con nosotros. Nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor. Pablo tenía un temor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos temor de trabajar en vano? De ver, cuando hablo de trabajo estoy particularmente hablando de personas. Se fue mi hermano, se extravió, se fue. ¿Sufrimos? O bueno, cada uno es libre y tenemos la decisión. Si no sufrimos es porque somos creyentes no quebrantados. Hermano, tenemos que sufrir cada vez que vemos a un hermano que no avanza en la vida cristiana. Ese es el corazón de esta porción de la palabra, ese es el corazón de Pablo. No significa que todos tenemos que ser como el apóstol Pablo, no, porque no vamos a poder ser lo que él fue y el Señor no quiere que seamos así, pero sí quiere que tengamos esa carga con los hermanos que no estamos avanzando en la vida cristiana. Versículo 12 al 16, en la segunda porción. Ese es más o menos el contexto, hermano. Yo quería volver otra vez a esclavizarse. Entonces dice, os ruego, hermanos, ¿ven? Es una carta a quién? A la iglesia. Acá hay una palabra muy fuerte, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué significa esto?
Hermanos, os ruego como yo, que os hagáis como yo. ¿En qué sentido? Que ella dejó la ley, ella dejó de ser esclavo. Porque yo también me hice como vosotros. ¿En qué sentido? Pablo le dice, yo también me hice como ustedes. Que ustedes estaban sin la ley. Yo ya dejé la ley, ya dejé en el sentido para creer, para mirar solamente a Cristo. Yo me hice como ustedes, porque ustedes vivían sin ley, porque ustedes no tienen nada que ver con la ley. Ustedes no son judíos. Y estos judaizantes vinieron a querer introducir, a esclavizar y a meter dentro de la iglesia las observancias de la ley. Circuncidarse, guardar el sábado, para la salvación, pero también para la santificación. Entonces estaban poniendo una carga innecesaria a la iglesia. Y a veces nos ponemos cargas innecesarias, cargas pesadas, y cuando tenemos cargas pesadas no podemos avanzar. No podemos avanzar. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Pablo, cuando va a predicar el evangelio, hermanos, dice la palabra que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y acá hay varias teorías. Algunos dicen que es problema de los ojos, otros hermanos que tuvo una enfermedad, una malaria, y otros hermanos en el cual yo me incluyo ahí. Acá, hermanos, no podemos ser dogmáticos porque no se sabe a ciencia exacta. Vamos a Hechos, capítulo 14, para ver qué era esa enfermedad y poder entenderlo. (14:19) dice, Pablo está en Galacia, en una de las iglesias. Él está recorriendo, porque eran varias iglesias, en su primer viaje misionero. Capítulo 13 y 14 habla de todo lo que es Galacia. Y dice, esta es posiblemente, hermano, y vamos a entender mejor, la enfermedad o la debilidad. El original dice la debilidad que tenía en mi cuerpo. Así dice el original, la debilidad que Pablo tenía en el cuerpo. Entonces Pablo, en esa situación, él va a predicar, o sigue predicando en Galacia. Entonces vinieron unos judíos, 14:19, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, lo apedrearon. Imagínense, hermano, la situación. Lo apedrearon, lo arrastraron pensando que estaba muerto. O sea, Pablo estaba totalmente destrozado físicamente. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a otra ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio siguió él evangelizando. Y en Gálatas, o sea, ¿qué quiere decir Pablo? Yo estaba totalmente destrozado. Miren lo que dice en Gálatas 6:17. Hay una hoja más adelante. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, la enfermedad que Pablo tenía, también esto explica 2 Corintios 11, pero no vamos a entrar. He recibido 5 veces azote de los judíos. La pasión de Cristo, lo que Cristo es, lo que vimos, Él lo recibió 5 veces. Y si vamos a 2 Corintios, vamos a ver, o sea, ¿cómo estaba el cuerpo de Pablo? Totalmente destrozado.
Hermano, tenía marcas por todos lados, cicatrices, una debilidad terrible. Yo no sé cómo ese hombre caminaba, yo no sé cómo ese hombre andaba. Lo que es el poder del Señor, ¿verdad? Lo que es el amor a las almas. Lo que es el amor al Evangelio. Lo que es el amor a que los hermanos puedan madurar. Por eso Pablo, cuando nosotros entendemos todas estas situaciones que el apóstol vivió, podemos entender este versículo. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme. Porque ya he sufrido por ustedes para que llegue el Evangelio y sean salvos y dejen de ser esclavos. Me fui, estuve con ustedes totalmente reventado, totalmente adolorido, con cicatrices. Y terminando la carta dice, no quiero que nadie me hable, quiero que vean las marcas que yo llevo de Cristo. Así necesitamos, esa clase de hombre necesita hoy la iglesia. Siervos que seamos quebrantados por el Señor y no una generación de cristal que apenas se nos dice algo y ya lloramos, ya nos vamos, ya nos ofendemos. Que el Señor, hermano, nos ayude a poder ser como Cristo. Y Pablo dijo, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Un siervo totalmente entregado a la obra del Señor. Y a nosotros todavía nos cuesta venir a las reuniones. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? A todos. Todos estamos en esta pelea, en esta guerra espiritual. Todos estamos en este proceso de santificación. Ayúdanos, Señor. A todos. Pues, versículo 14, y no me despreciasteis, miren lo que dice, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Hermano, esa palabra es muy interesante y acá como que calza un poquito. Ni me desechasteis, en el original es no me escupisteis, no me escupisteis, no me escupieron. ¿Por qué? Porque cuando una persona venía con heridas, la forma de alejarse de esa persona era escupiéndola. O sea, yo no estoy contigo, entonces, ¡pum! Y ustedes no me abandonaron, no me escupieron, le dice. Ustedes estuvieron conmigo por la prueba que tenía en mi cuerpo. Esa palabra prueba se tiene que entender por la situación, por la tentación que ustedes tenían de abandonarme. Ustedes me podían haber abandonado porque yo estaba destrozado, tenía debilidad, tenía enfermedad, tenía marcas, y ustedes me podían haber escupido, ustedes me podían haber abandonado, pero ustedes no hicieron eso. Es más, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, Pablo está añorando. ¿Se acuerdan cuando les prediqué el Evangelio? Que yo estaba roto, que tenía debilidades en mi cuerpo. ¿Se acuerdan? Ustedes me podían haber abandonado, ustedes me podían haber dejado, pero no lo hicieron. Es más, me recibieron como un ángel, me recibieron como a Cristo Jesús. Yo me imagino a Pablo con llanto escribiendo eso. Y el versículo 15 continúa, ¿dónde pues está esa satisfacción? ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Eso que tanto experimentábamos juntos. Gracias al glorioso Evangelio. ¿Qué pasó? Se introdujeron los falsos maestros. El falso Evangelio el error hace que haya distancia entre los hermanos. Y nos enojamos fácilmente. No dejen entrar a los judaizantes a su vida, a la iglesia, le dice Pablo. Hermanos, no veamos cualquier cosa. No creamos a cualquier cosa. Hay hermanos que dieron la vida por nosotros. Creámosle a esos hermanos. Pablo le está diciendo, créanme. ¿Se acuerdan cómo vivimos? O me he hecho, versículo 16, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Soy ahora enemigo de ustedes porque les digo la verdad? No.
Por eso hablo así, por eso le digo Gálatas insensato. Porque no quiero que se desvíen, no quiero que vayan por otros caminos, no quiero que haya apatía. Pablo amaba a los hermanos. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por los hermanos. Y el Señor tiene que levantar muchos Pablos en esta generación. Estén dispuestos a dar su vida, hermano, por la iglesia, por los hermanos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque nuestro corazón tiene que estar dispuesto a negarnos. Nos cuesta, hermano, negarnos. Apenas nos ofenden, apenas nos dicen algo, ya nos ofendemos fácilmente. Y lo digo yo por experiencia mía. Fácilmente. Somos muy quisquillosos como creyentes. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayuda a ver el amor de un siervo quebrantado y también lo que podría ser nuestra condición. Y cuando estos dos hermanos, estos dos grupos se juntan y se predica el Evangelio y hay una comunión real de amor, sin que ninguna falsa enseñanza se interponga entre nosotros, ¿qué va a fluir? El amor. El amor. Y Pablo amaba a estos hermanos, y estos hermanos llegaron a amar a Pablo. Pero ahora estos falsos, ¿qué decían? Hablaban mal de Pablo. Por eso en Corinto se reían. No, este en las cartas es fuerte, pero su aspecto es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estaba destrozado. Se reían del aspecto de Pablo, físico. Estos falsos eran astutos. ¿Qué hacen cuando quieren separarnos de un hermano? Voy a hablar mal del hermano, sencillo. Y me gano a mi hermano. Lo llevo de mi lado. Y ese hermano tiene que aprender a sufrir ese siervo quebrantado. Solamente si es quebrantado va a aprender a sufrir. Versículo 17. Miren lo que dice, hermanos, Santiago. Vamos a Santiago. Ya vamos terminando la segunda parte. Hermanos, 5:19. Santiago termina una carta muy particular, muy práctica. Dice 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Acá hay dos interpretaciones. Algunos hermanos dicen que Santiago le está escribiendo a una iglesia porque dice hermano, pero dentro de esa iglesia había personas no cristianas. Esa es la interpretación. Esto, por ejemplo, enseña John MacArthur. Pero hay otra interpretación. William MacDonald dice, yo voy hacia ahí. No podemos ser dogmáticos, ¿verdad? Pero yo creo que es así. Le está hablando a hermanos, a la iglesia. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, Pablo a la iglesia de Galacia, y alguno, el apóstol Pablo, estos hermanos quebrantados, lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué podemos? Podemos caer nosotros en el error y distanciarnos del Señor. Versículo 17. Volvemos a Gálatas, hermano, para ir haciendo la última porción. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
como dice, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, este versículo 17, que lo explica mejor. Estos que demuestran mucho interés, hablando de los judaizantes, por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que se entreguen a ellos. ¿A qué está diciendo Pablo? Tienen celo, pero un celo negativo. Quieren ganárselos a ustedes. Quieren llevárselo a ustedes para alejarlos de mí, de mi persona. Y por ende, del verdadero evangelio. Bueno, nosotros vemos en la palabra que el celo de Dios es muy bueno. Pero también vemos en la palabra que hay un celo de Dios que es malo. En Romanos, no busquemos, en Romanos capítulo 10, versículo 2, Pablo dice que el pueblo judío, los israelitas, tenían un celo por Dios, pero era un celo equivocado. Porque no es conforme a conocimiento, a un pleno conocimiento. No es conforme a la justicia de Dios que es en Cristo. Ellos tenían un celo por Dios. Sí, nosotros queremos ir a Dios, pero no queremos pasar por Cristo. Entonces es un celo equivocado. Pero está también el celo positivo. Segunda de Corintios 11:2. O celo. La misma o casi la misma situación de esta iglesia. O celo, dice Pablo. Con celo de Dios. O sea, estoy celoso, hay un fuego acá. Estaba leyendo en estos días, creo que en 1 Reyes 19, Elías, que fue, caminó un tiempo porque sentía el celo de Jehová. Hermano, hay un fuego. Estos hombres, si han pasado por ese proceso de quebrantamiento, o estás pasando, que todos estamos pasando, pero si ya has avanzado y el Señor te puso en ese grupo donde quiere que cuides, es normal y es bueno cuando a veces hay un fuego, un celo por los hermanos. ¿Qué te pasa? Pero a veces también tenemos que tener cuidado porque puede haber un celo que viene de la carne. Y la carne va a traer división. La carne quiere dividirnos, hermano. Ese es el poder de la carne. Quiere dividirnos. Y el Espíritu quiere traer edificación y amor. Y ahí el 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Mira lo que Pablo posiblemente estaba en Antioquía, en una iglesia, escribiendo esta carta, y le dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ya no quiero. Quisiera estar ahora enfrente de ustedes y cambiar este tono tierno, este tono amoroso. Quiero dejar de ser tierno. Voy a cambiar. Porque estoy totalmente sorprendido de cómo están. En Corintios, creo que en 1 Corintios 4 dice: ¿quieren que vaya con amor o con vara? ¿Quieren que vaya y le hable con amor o con vara? ¿Por qué? Porque es un padre que ama a los hermanos. Y a veces muchos de nosotros como creyentes necesitamos vara. Que un hermano venga y nos dé una hermosa exhortación con amor, pero con una linda vara. Hermano, ¿qué te pasó? No sé. Lo que pasa es que escuché por ahí Cash Luna y me encanta. Hermanos, no nos dejemos engañar. Yo le estoy pidiendo al Señor que levante en esta congregación
siervos quebrantados, para que nos ayuden a los que somos flojos a seguir este camino y no dejarnos engañar por boberías. Ir a la palabra. Señor, levanta siervos como el apóstol Pablo, acá en esta congregación, quebrantados, con amor, que tengan el coraje de hablarnos y decirnos la verdad, aunque eso nos cueste la vida. Que el Señor me dé el coraje de decir la verdad a mis hermanos, porque hay varios hermanos que se están desviando. Y eso trae dolor a nuestra alma, trae dolor al Señor. Vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado. Que aquí en esta iglesia, hermano, pueda rondar el amor, la mansedumbre, la humildad, la unidad, y que nunca, al menos en mi caso, en los hermanos que lideran, tengamos que sacar la vara, ¿verdad, hermano? Pero si hay que sacar la vara, que el Señor nos dé la gracia y el amor de sacar esa vara para corregir y podamos enderezarnos en el camino que es estar en el Espíritu y en amor y en unidad. Y si hay que usar conmigo la vara, úsenla. Les autorizo públicamente, úsenla. Porque todos podemos desviarnos. Úsenla suavemente, pero úsenla. Porque nadie está exento de caer en el error. Nadie. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia, el Señor nos dé misericordia. Quiero terminar, hermano, con un versículo. Colosenses 1:28. Miren el trabajo de Pablo. Desde el 27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Dónde está Cristo? En vosotros. ¿Dónde está? Adentro. ¿Qué está haciendo? Formándose. La esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Dice Pablo. ¿A quién anunciamos, hermano? A Cristo. Todos los días debemos anunciar a Cristo. No una denominación, no una religión, no un programa, no una ley. Es a Cristo. Miren lo que dice Pablo. A Él anunciamos. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el trabajo de Pablo. Esa palabra perfecto es maduro, teleios. O sea, Pablo tenía un objetivo claro. A medida que les muestro a Cristo, a medida que les amonesto según Cristo, a medida que les voy enseñando a Cristo, a medida que les voy anunciando a Cristo, a medida que van creciendo y pudiendo ver a Cristo, van a ir madurando. No se madura a través de esfuerzos humanos. No se madura. No significa que no hay que esforzarse, porque en el versículo siguiente Pablo dice: he trabajado, ¿verdad?, según la potencia del Señor. Vamos a madurar, vamos a crecer. Y el apóstol Pablo va a poder presentar, porque esa era su gloria, esa era su corona, lo dicen varios en 1 Tesalonicenses, creo, presentar a una iglesia madura. Hermanos, el objetivo que el Señor puso en esta localidad, en los hermanos que lideran, es presentar, uno de los objetivos es presentar a los hermanos el día del tribunal de Cristo. Cristo, acá te presento a este hermano totalmente maduro. Señor, toda la gloria sea para ti. Me usaste. Gracias, Señor, porque me usaste. Y me va a preguntar el Señor, ¿y te dio dolor de cabeza? Sí, Señor, me dio dolor de cabeza.
pero lo hice por amor a ti, Señor. Por amor a ti estoy dispuesto no solo a sufrir dolores de parto, a dar mi vida por ti, Señor. Porque para ti es la gloria y la honra. Y porque tú, Señor, hiciste lo mismo. Diste la vida por cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a poder madurar, a poder ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que entre nosotros, entre todos nosotros, pueda haber ese verdadero amor. Que podamos dejar las rencillas, que podamos dejar la carnalidad, que podamos dejar el pecado. Si tenemos que arrepentirnos, nos arrepentimos y volvemos al Señor. Y volvemos a tener, si es que entre hermanos hay diferencia, que volvamos a tener cuando experimentamos esa alegría entre nosotros. ¿Saben cuándo se experimenta esa alegría? Cuando hay un evangelio puro en nuestros corazones. Cuando Cristo es la esperanza en nosotros, va a haber alegría entre nosotros. Es Cristo en nosotros, hermanos, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. La esperanza de nuestras vidas, la esperanza de mi vida es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor, una vez más, porque tuvimos el privilegio, Señor, de abrir tu palabra. Señor, que tú sigas haciendo esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te agradezco por los hermanos, por las hermanas, por la iglesia, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, en todos nosotros, Señor. Tú estás trabajando, Señor, a tu manera y a tu tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar y podemos descansar en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.